Después de haber estudiado una carrera, máster, curso, después de haberme ido al Reino Unido, después de fregar 200.000 trillones de platos, por fin conseguí una entrevista. Ni siquiera me merecía eso. ¡Ay, un escritorio! ¡Ay, un salario a final de mes! Que lo que ganaba en ese trabajo era una miseria. 21.000 libras al año. No llegaba a 2.000 libras al mes. Lo justo para no tener que vivir en la calle. No voy a estar toda mi vida yendo de lunes a viernes a un trabajo sabiendo ya lo que voy a ganar en los próximos meses y sabiendo ya lo que me espera en las próximas décadas. No puedo aceptarlo, no puedo tolerarlo. No me gusta, pero al menos, ya que no me gusta y me da igual que me echen, voy a ver cómo puedo ganar lo máximo. Story time, tiempo de historias. Hoy te voy a contar una historia que fue de las primeras, he estado recordando y creo que fue de las primeras grandes historias que viví viajando, al menos viajando solo, fue de las primeras. Y el otro día hice algo por primera vez que no hacía, creo, desde el 2017. El otro día, cuando digo el otro día, fue la semana pasada, hace un par de semanas, no más de 2 semanas. Algo que no hacía desde el 2017 y es que escribí un blog escrito. Ya sabes que yo casi diariamente envío un correo que lo llamamos la carta salvaje. Si no estás en la carta salvaje, no sé qué coño estás haciendo, porque por ahí comparto historias más íntimas y comparto aprendizajes de negocio, sobre todo de mentalidad, comparto historias, anécdotas. Y el otro día compartí un enlace a una historia, a una parte de la historia que te voy a contar hoy, sobre todo a la historia final. Te dejaré el enlace de ese artículo del blog aquí debajo. Conté una historia que yo la llamé las rusas y la bragueta de mi pantalón, porque es lo que me sucedió en ese viaje, ¿no? O al menos el final de ese viaje. Pero hoy te voy a contar el cómo llegué a ese lugar, porque el otro día conté el final y dije que para llegar ahí, pues podrían haber hecho 3 películas de cómo llegué a ese lugar. Y todos nos vamos a remontar atrás. Vamos a coger el mando teledirigido siempre y le vamos a dar hacia atrás. Y vamos a rebobinar. Y creo que me voy a quedar paseando por aquí, porque por ahí ya hay coches y demás. Y aquí he encontrado como un vacío legal dentro de toda la urbanización, que no pasa nadie porque está vallado. Nos vamos a ir hacia atrás, ¿no? Como te digo, no escribo un blog desde el 2017, porque fue por aquella época cuando yo hice lo que yo considero, o al menos para mí, fue un punto enorme de inflexión en mi vida, puesto que fue uno de los desafíos, de los primeros desafíos que me propuse fuera de lo que hacía la normalidad. Y fue, como he contado muchas veces, el viajar a un país diferente cada mes. Pero hoy vamos a entrar en profundidad y más adelante voy contando en algunos blogs muchas anécdotas de estos viajes porque marcaron un antes y un después. Fueron esos pequeños clics, esos puntos de inflexión que fueron sumando para todo lo que ha surgido en mi vida después. Como bien sabes, en el 2015 yo conseguí el trabajo de mis sueños, ¿no? Siempre lo digo así, porque era el trabajo de mis sueños. De hecho, era mucho más de lo que yo imaginaba. Tenía una mentalidad de escasez que yo no me veía capaz de trabajar en una oficina. Y tengo la sensación grabada en mí aún de cuando yo llegué a aquella primera oficina, después de haber estudiado una carrera, máster, curso, después de haberme ido al Reino Unido, después de fregar 200.000 trillones de platos, después de poner café, cervezas, de trabajar en muchos trabajos, por fin, de empezar a hablar de cero, con todo la introspectiva que eso conlleva, ¿no? De estar 2 años sin siquiera saber comunicarte, por fin conseguí una entrevista. Pero todo ese tiempo también en Londres, toda esa falta de confianza, toda esa mentalidad de escasez y sobre todo el no poder comunicarte había mermado mi confianza. Y cuando yo llegué a aquel puesto de trabajo, a aquella oficina y me dieron un despacho, un escritorio, dentro de mí estaba la sensación de que ni siquiera me merecía eso. Yo pensaba, ¿cómo? ¿Todo esto es para mí? ¿2 pantallas de ordenador para mí? Años después, si no me daban la oficina entera, me cabreaba. Sí, porque empecé a reconocer mi valía, algo que no te enseñan nunca, a valorarte, a quererte, a amarte. Entonces yo iba como una ameba. ¡Ay, un escritorio! ¡Ay, un salario a final de mes! Y aquel año, cuando conseguí aquel trabajo que yo lo tenía súper idealizado, es decir, tío, vestido de chaqueta, iba yo vestido de chaqueta con corbata creo que llevé una vez o 2, pero vestido de chaqueta con zapatos que me ponía yo, cinturón, camisa recién planchada, perfecto, impoluto, un maletín de cuero que llevaba yo a la oficina también,
con todos los papeles, las carpetas de los proyectos dentro, eso lo tenía súper idealizado, esta imagen del ejecutivo londinense. Y cuando lo conseguí, estaba allí sentado en la oficina, el primer mes, hubo como un momento, hubo dos momentos, uno que viví en mi casa y otro que viví en la oficina. En mi casa hubo un momento que yo me desperté, compartía habitación con mi amigo Manolo, compartía habitación en una casa de 8 personas. En aquel momento todavía compartía habitación porque lo que ganaba en ese trabajo era una miseria. Creo que ganaba 21.000 libras al año. Te quedaba, no llegaba a 2.000 libras al mes. Una miseria, lo justo para no tener que vivir en la calle. Y aquel día llevaba poco más de un mes en ese trabajo y cuando me desperté sentí como una presión en el pecho. No era ansiedad porque ya te he dicho que yo no creo en la ansiedad, entonces no puedes tener algo en lo que no crees. Y cuando no crees en algo, pues simplemente pones el foco en buscar qué es. Y sentí como una presión en el pecho y digo, ¿qué coño pasa? Y era la presión de decir, he estado luchando 10 años por ese trabajo y ahora sé que esto es lo que me espera el resto de mi existencia. Y dentro de mí fue como un puño en la mesa de decir, ni de puta coña, no voy a estar toda mi vida yendo de lunes a viernes a un trabajo sabiendo ya lo que voy a ganar en los próximos meses y sabiendo ya lo que me espera en las próximas décadas. No puedo aceptarlo, no puedo tolerarlo. Necesito incertidumbre en mi vida, necesito expansión, necesito experiencias, vivencias, necesito éxito, logros, fracasos, necesito de todo, pero no simplemente estar como algo monótono, ¿no? Ayer lo hablaba con Ana, fuimos ayer a ver un concierto de estos de música clásica, de estos de las velas, y lo hablaba con Ana. Salimos después a cenar y me vino una sensación de que salí, de que ahora nos ha ido parte del negocio bien, hemos tenido el año pasado momentos malos, y le decía, tía, le decía Gordi, no tía, le decía Gordi, digo, qué brutal es emprender, ¿no? Porque pasamos por todas las emociones. Es como un juego que tú empiezas y no sabes qué va a pasar. Tú empiezas a jugar al Monopoly y no sabes las casillas que vas a comprar, no sabes los hoteles, no sabes nada. Sin embargo, en aquel momento cuando yo tenía ese trabajo fijo, era como si tú empiezas a jugar al Monopoly y te dicen, vale, dentro de 3 horas vas a perder. Y en esas 3 horas tú vas a conseguir 2 hoteles aquí, una casa aquí, has pasado 2 veces por casilla de salida y eso es todo lo que has hecho. Es como que tú ya ves el futuro, por lo tanto, erradica cualquier ápice de emoción del juego, porque ya sabes cómo termina. Y eso es precisamente lo que no quería. Entonces, cuando eso me surgió por la mañana, fui a la oficina, recuerdo que en aquel entonces yo iba vestido de chaqueta, pero con patines. Iba por la calle con el maletín y patinando. Al principio incluso llegaba con el traje arañado, porque al principio no sabía patinar, y era raro el día que no me caía, muy raro el día que no me caía. Después al final ya iba cogiendo soltura y después al final ya fluía por las calles, que era lo más peligroso, porque cuando te caías ya al final eran las caídas más gordas. Me caí una vez, me arañé el culo y estaba el culo lleno de sangre, que estuve por lo menos 3 semanas sin poder sentarme bien. Entonces aquel día llegué a la oficina, sin caerme, aquel día creo que no me caí. Y hubo un momento esa mañana que aún tenía la sensación que me había pasado por la mañana, o esto es lo que yo visualizo, a lo mejor en la realidad pasada fueron 2 días diferentes, pero el recuerdo que ha quedado en mí es que fue el mismo día, ese es el recuerdo que ha quedado. El resto como que se ha difuminado y ha quedado ese recuerdo nítido. Aquel día yo llegué a la oficina y hubo un momento que paré de trabajar y miré alrededor y todo el mundo estaban centrados en el ordenador, solo se escuchaban las teclas. Y yo estaba pensando como, ¿qué coño hago aquí? No pinto nada aquí. Y no sé por qué, pero aparté todos los planos en los proyectos en los que estaba trabajando, los aparté, puse un folio A4 delante de mí y hice una línea vertical en el centro. Parecía que ya sabía lo que tenía que hacer, pero no tenía ni puta idea, pero es como que esta información vino a mí. Puse el folio, hice la línea y en el lado izquierdo escribí profesional, y en el lado derecho, al revés, en el lado izquierdo escribí personal, y en el lado derecho escribí profesional, y me hice una pregunta: ¿qué coño quieres, Rubén? ¿Qué quieres a nivel personal? Y en ese momento la respuesta que me vino fue: viaja. Viaja a un país al mes. Y obviamente me vinieron todas las excusas. No tengo dinero, no tengo tiempo, acabo de empezar en este trabajo, ¿cómo voy a viajar todos los meses si solo tengo 21 días, creo, libres al año? No puedo. Y no tengo dinero. Cállate la puta boca.
Esto me lo digo ahora, pero me diría algo similar en aquel entonces. Cállate, eso es lo que quieres. Tu preocupación, mi preocupación en aquel momento no era averiguar si lo podía hacer o no, o cómo lo iba a hacer, era ¿qué quieres? Y en el lado derecho, en el profesional, me pregunté, ¿qué quieres? No, no, no es que no supiera cómo crear un negocio digital, es que ni siquiera sabía qué coño era ni siquiera sabía que existía. La posibilidad, la vida que yo tengo ahora, en aquel momento ni siquiera sabía que había gente que tenía ese estilo de vida. No sabía que era posible publicar contenido y vivir de tu marca personal, de adquirir habilidades como la comunicación, como la venta, como el marketing, como el copy, todas estas habilidades que te permitieran simplemente crear algo que te otorgara la libertad que yo sentía que quería, pero como no lo veía posible, pues simplemente no entraba en mi mente. Entonces, a nivel profesional, cuando yo me hice la pregunta, ¿qué quieres?, lo único que dije es, voy a duplicar mi salario. Era la única información que yo veía posible. Porque decir, no sé nada más que no sea esto, sé de trabajar en los bares, trabajo fregando platos, pero ahí no puedo ganar más y no me gusta esa vida. Aquí no me gusta, pero al menos, ya que no me gusta y me da igual que me echen, voy a ver cómo puedo ganar lo máximo. Y me escribí ganar el doble. Entonces, desde aquel día fue brutal, porque desde aquel día iba a la oficina con unas ganas diferentes, porque estaba todo el tiempo aprovechando cualquier momento libre para buscar países, a ver dónde voy el siguiente viaje, a ver con el presupuesto que tengo. Ponía Skyscanner, ponía, vale, en enero. Creo que el primer viaje que lo hice fue el fin de semana, que era un 9, creo, no sé por qué tengo en mi mente un 9. Del 8 al 9 de enero, venga, Skyscanner, ¿dónde es el precio más barato? Y me salió en enero a Edimburgo. Cuando regresé ese año de Navidad desde mi casa, cogí la mochila, 9 de enero, y me fui a Edimburgo, un viaje de un solo día, yo solo. Y aparecí en Edimburgo. No reservé hotel, no reservé nada, me pateé todo Edimburgo, subí al Monte Abraham, paseé por la The Golden Mile, se llama, ¿no?, la calle principal. Me paré en un bar después porque estaba lloviendo muchísimo, conocí a unos escoceses. Y si te vas al principio de mi Instagram, al principio del todo, hay un vídeo, en ese bar que estuve en Edimburgo, de ese bar tengo un vídeo que había unos chavales tocando el violín, una guitarra, una caja, y yo estaba con una Guinness, una cerveza, una Guinness negra. Y me vino un flash, ¿no? Porque recuerdo que vi el WhatsApp y vi que mis amigos de toda la vida estaban haciendo botellón, como yo había estado toda la vida. Sin embargo, yo ahora estaba en Edimburgo. Vi un Rubén completamente diferente y tuve como una sensación enorme de decir, tío, quiero esto en mi vida. Quiero esta sensación de libertad, aunque estaba solo, quiero el poder explorarme. Aquí no tengo anclajes, no tengo que comportarme de ninguna manera, porque nadie me conoce. Y en aquel momento dije, estos 12 viajes que voy a hacer este año los voy a llevar a otro puto nivel. Tenía el viaje a Noruega, que es la historia que te voy a contar en este episodio, ya programado, pero empecé a cambiarlo. Empecé a hacer un viaje mucho más grande. Empecé a buscar los vuelos a Oslo, después un viaje en tren que había hasta Bergen. En Bergen pasaba 2 o 3 días y hacía una ruta de 8 montañas, yo solo. De allí me viajaba a Stavanger. Y tenía yo todo planeado, porque en Stavanger está lo que se conoce como Preikestolen, una piedra que desciende, es como un balcón, 700, 800 metros de altura, un balcón de piedra sobre uno de los fiordos noruegos. Espectacular el lugar. Y yo me imaginaba decir, tío, ¿y si estoy yo allí? Hay mucha gente que va a esos lugares, ¿por qué coño no puedo ir yo? Yo no había salido apenas, no había viajado apenas, toda mi vida había estado enfocada a conseguir ese puesto de trabajo. Entonces ni siquiera, al igual que el escritorio, en mi mente ni siquiera entraba que yo podía estar en esos lugares. Pero yo preguntaba, ¿por qué no? Tengo que ir solo, no dependo de nadie, ahorro y me voy. Y reservé un vuelo a Oslo. Y aquí empezó la magia, ¿no? Pasaron 1000 cosas, entre media hice otros viajes, pero quiero contarte hoy este viaje. Porque la energía con la que yo iba a esa experiencia, la parte de incertidumbre, de miedo, de ganas, de emoción, como yo iba ahí, es brutal, aún lo siento. Y sucedió algo mágico. Me monté en el avión y al estar sentado en el avión, siempre me gusta cuando estoy en el avión fijarme en las personas, ¿no? Porque dependen mucho los rasgos, los comportamientos del país al que vas. Si vas para Noruega, como en este caso, ves los rasgos de las personas. Si vas para Marruecos, ves los rasgos de las personas. Si vas para China, y me gustaba siempre me ha gustado explorar esto. Y había una mujer bajita, mayor también de edad, tendría unos 70 años, 60, 70, tratando de subir la maleta. Y me levanté a ayudarla y le digo, déjame que te la suba.
Le subí la maleta y dio la casualidad que la mujer y el marido se sentaban a mi lado en el avión. Total que empezamos a hablar. Empezamos a hablar, pero era un viaje que yo hacía solo. Cuando íbamos a llegar a Oslo, yo estaba deseando ya, en aquel momento fumaba como un inútil, y estaba deseando salir, estar solo, fumar un cigarro, explorar, y estar a mi bola, ¿sí? Estar como el lobo solitario. Pero la mujer me dijo, Rubén, ¿por qué no te vienes a nuestra casa a tomar el café? ¿Por qué no te vienes con nosotros y te enseñamos nuestra casa? Vas a ver que te va a gustar. Y aunque yo quería estar solo, dije, tío, estas oportunidades no siempre aparecen. Digo, por supuesto. Digo, vámonos. Total, que cuando salimos del avión, había un chico francés esperando al matrimonio. Y digo, qué raro, porque hay aquí un chico francés de mi edad esperando a esta pareja, que es de aquí, es una pareja noruega. Pero no sé, simplemente el chico nos estaba esperando, nos montamos en un coche y fuimos para su casa. El lugar era espectacular. Llegamos a un pueblito cerca de uno de los fiordos, cerca de Oslo. Los fiordos están en el otro lado de Noruega, pero aquí se entraba un poco el río y llegamos allí a un pueblito y en el pueblito había una cabaña de madera en el medio de un bosque y alrededor de la cabaña había habitaciones que eran caravanas pintadas de colores, caravanas antiguas reformadas y pintadas de colores. Resulta que la pareja tenía un Airbnb. Y las habitaciones, como te digo, eran caravanas, una pintada de verde, otra de violeta, otra de azul, y dentro la tenían preparada porque eran las habitaciones. Y lo que hacía ese chaval, junto con otra chica, que creo que era de Austria, que estaba allí también, lo que hacían era, se iban a esa casa, les ayudaban a la pareja a reformar las habitaciones, y a cambio se quedaban a vivir gratis. Eso se llama work away. Simplemente tú puedes aplicar por todo el mundo, te vas con cualquier familia a trabajar con ellos y a cambio te dan estancia y comida, y tú conoces el lugar y demás. En aquel momento yo era un inútil que no sabía absolutamente nada de esto, para mí era todo nuevo. Entonces yo era, ¿por qué está este chaval aquí viviendo con vosotros? Y esta chica. Muy importante lo que te he dicho antes, de que yo quería fumar y estar tranquilo a mi bola. Y digo, aquí ahora con esta pareja me voy a tener que comportar. Nada más llegar, aquí vamos a censurar esta parte, pero la voy a contar. La mujer sacó un cigarro de estos aliñados que te dan risas. Y se hizo uno así de grande. Y me dijo, Rubén, ¿tú fumas? Y digo, pues sí, de vez en cuando. Dice, pues toma, este para ti. Estuvimos allí por lo menos, yo te diría que 5 o 6 horas hablando. Las lágrimas de la risa me caían por aquí, entre las risas de la conversación y el cigarro aliñado que me dieron. 2 o 3 cervezas y compartiendo historias de ellos cuando era joven, todo lo que habían viajado, de que cuando eran joven no tenían móvil y enviaban cartas a su familia y muchas veces ellos llegaban antes que las cartas. Pasé una tarde brutal y dije, mira, no quiero ver Oslo, prefiero quedarme aquí con vosotros. Nos dejaron el coche al francés, a la chica de Austria, a mí, y nos dijeron, ir a enseñarle el pueblo a Rubén. Y por la tarde yo tenía que coger un tren que está considerado como uno de los viajes en tren más bonitos del mundo, entre Oslo y Bergen. Y me llevaron ellos a la estación de tren. Y pasé una tarde brutal. Fue como una sensación de decir, nunca me había pasado nada así, nunca había conocido a alguien de otro país, y mucho menos nunca había podido entender la cultura de otro país, pero en aquel momento ya había pasado ese bache oscuro de aprender a comunicarte en Londres, ¿no? De esa etapa en la que ni siquiera tenía confianza para hablar. Ahora ya tenía trabajo, ya había pasado esa etapa, ya estaba ganando confianza y encima estaba respaldando mi palabra con cada uno de los viajes, porque si decía voy a viajar aquí, viajaba. Me subía mi confianza en todo lo que podía lograr. Y en aquel momento fue como que todo eso se unió y recuerdo ir en la cabaña al baño y me miré en el espejo, estaba medio morado del cigarro aliñado, de las cervezas, pero tenía una sensación de plenitud, de felicidad, una sensación que más tarde recordé en China. Ya te contaré la historia de China más adelante. En fin, cogí el tren y me fui a las 11 de la noche, te estoy hablando, cogí el tren a las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana que no llegaba a Bergen. Y el viaje ese es súper recomendado porque cada vez que abría los ojos, yo me dormía, pero cada vez que abría los ojos porque había un cabronazo roncando, se veía todos los fiordos nevados, las montañas nevadas junto a un río, unos túneles, el tren, brutal. Tengo como varios fotogramas de ese viaje. Llegué a Bergen, en Bergen estuve un día o dos,
estuve haciendo una ruta de 8 o 9 horas andando por las montañas, no recuerdo cómo se llamaba esa ruta, Ulrike, no sé, Ulrike Frogen o algo de eso. Son como los 7 o los 8 picos de Bergen. Bergen es una de las ciudades de los fiordos más bonitas de toda Noruega, porque es la puerta de los fiordos. Y es espectacular esa ciudad. Después, a los 2 días, cogí un avión y bajé al sur de Noruega, a una ciudad llamada Stavanger. Y allí tenía que, la misión era irme a ver Preikestolen, que era la piedra. Todo el viaje era para terminar en la piedra, era lo que más quería ver. Pero resulta que como no tenía dinero, reservé un hostal, y el hostal era un hospital. Resulta que era un hospital. Yo pensaba que iba a ser un hostal, que iba a estar la gente allí de cachondeo. Digo, vale, pues estoy aquí de cachondeo, conozco personas, salimos por la ciudad y demás. Pero era un hospital, perdón, y no había nadie. Aparte de los enfermos por allí, con la escayola, la silla de ruedas. Y hubo un momento que me fui a la habitación, y estaba sentado en la habitación, solo. Digo, qué aburrimiento, ¿qué hago aquí solo? Digo, tengo que hacer algo. Y tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Estaba mirando la cama, y la funda del nórdico de la cama, me dijo mi mente, coge la funda del nórdico, métela en la mochila, coge un cuchillo y vete a dormir a la montaña tú solo. Eso es lo que me dijo mi mente. Yo obedecí. Cogí la funda del nórdico, la metí en la mochila, fui a la cocina, cogí prestado un cuchillo de mantequilla porque era el único que había. El cuchillo lo cogí por miedo a ver si iba a haber osos o algo. Tú me dirás lo que iba a hacer yo con un cuchillo de la mantequilla y un oso. Y me fui a ver si conseguía llegar a Preikestolen. Crucé la ciudad andando porque el hostal estaba a las afueras, cogí un ferry, después del ferry tuve que buscar un minibús, el minibús me llevó a donde empieza la ruta, después tuve que subir unas 2 horas caminando, empezó a hacer calor y me quité ropa de la mochila, la vacié porque pesaba mucho, la metí en una bolsa y la escondí, digo, mañana la cojo, y llegué por fin arriba a Preikestolen. No te puedes ni llegar a imaginar la sensación cuando llegas a ese lugar. Cuando después del ferry, los días que llevaba la caminata de 2 horas, llegas arriba al fiordo, y cuando sales así se ve todo el fiordo, las montañas nevadas, la piedra enorme como un balcón sobre el agua. Brutal, espectacular ese lugar. Y mi idea era dormir allí. Hacía mucho frío, había trozos de hielo allí arriba. Y cuando yo llegué, aún había varias personas. Tal que hubo varias personas allí, yo estuve tranquilamente, me puse allí como la funda del nórdico en la piedra, me puse mi libreta, me puse a dibujar el fiordo, porque tenía un hábito aquel año que en cada lugar que iba dibujaba el fotograma que se iba a quedar grabado en mí. Dibujaba ese momento, ¿no? Por ejemplo, en Edimburgo dibujé ese bar, dibujé creo que la cerveza, dibujé algo del bar, los chavales tocando, y dibujé una bombilla, porque fue la idea que se encendió en mí de quiero esto en mi vida. Y aquí en Noruega estaba dibujando el fiordo. Tengo muchas historias de esta, te iré compartiendo porque tengo historias brutales. Total, que estaba dibujando y se empezó la gente ahí porque ya estaba cayendo el sol, cada vez hacía más frío. Y al final, cuando ya se fueron casi todos, sucedió algo. Sucedió lo que he contado en el blog que te he dicho al inicio, el blog que he escrito después de no sé cuántos años, del 2017. Y es que empezó a sonar música. Empezó a sonar música, ya eran casi las 8 o las 9 de la noche, y digo, ¿qué coño suena? Y de buenas a primera aparecieron 3 rusas con altavoces. Y te voy a dejar ya la historia ahí, porque el resto te la cuento en el blog, es cortito, pero me gustaría que te lo leyeras para que veas el gran aprendizaje. Te he dejado también un pequeño vídeo cerrando la historia en ese blog, para que veas precisamente eso, ¿no? El aprendizaje que me llevé yo de aquella noche que pasé en Noruega, de lo que tuvieron que ver las rusas, la bragueta de mi pantalón, y de la conexión que tuve con un Rubén de hacía un montón de años. Un puto abrazo, espero que te haya gustado esta story. Si quieres que cuente más, házmelo saber por comentarios, y aquí abajo te dejo el enlace al blog. ¡Nos vemos!